Saludos amigos del Muro, Radio El Muro, para toda la gente de Pudahuel, para toda la gente que nos está viendo en las distintas plataformas, ya sea esta YouTube o la plataforma ya oficial en la página, les damos un saludo. Estamos en nuestro ciclo de entrevistas y hoy día nos acompaña, vamos a tratar un tema súper interesante que pocas veces, digamos, se analiza con mayor profundidad. Vamos a hablar un poco de educación, ¿ya? Y toda la gente, digamos, que nos ve, yo creo que va a valorar profundamente el hecho de al menos poner algunos puntos sobre la mesa que están medio ocultos por ahí. Nos acompaña un profesor de historia, magíster en currículum. Además ha trabajado en sectores más bien rurales, se cataloga a sí mismo como un bullanguero. Y dijimos que no íbamos a decir esta parte, pero la dijimos igual. Y además, ¿cierto? Trabaja mucho en gestión, le encanta el aula, independiente de sus trabajos, digamos, ya más bien de oficina, le encanta, digamos, no dejar de sentir y palpitar lo que sucede en el aula. Estamos con Leonardo Aguiló. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿todo bien? Un saludo a los auditores y a los televidentes. Sí, qué raro esto, ¿no? Sobre todo de Pudahuel. De Pudahuel, sí. De Pudahuel. Contar que en Pudahuel está la población Manuel Acevedo. Manuel Acevedo es mi abuelo. Ájale. Así que sobre todo un saludo a la gente que está por allá. Sí, pues, harta población en Pudahuel, harta toma, originalmente de operaciones sitio, muchas de ellas. Así es. Hay harta historia comunal, barrial y de lucha por sobrevivir. Así que, así es. Mira, no tenía yo ese dato, Leo. Está bueno. Te sorprendí. Me sorprendiste. Partimos. Yo también te sorprendí al inicio con lo del ser bullanguero. Sí. Ya. Sí. Oye, vamos a hablar un poco de educación entonces, Leo. Y espero y confío que podamos transitar. Partimos esta entrevista desde la contingente, ya sea cuando nos estés escuchando, viendo, el día de hoy, el ministro de Educación, ¿cierto?, lanza el siguiente bombazo, que pese a la contingencia, al contexto social que vivimos, vamos a tener CIMSE. Vamos a tener CIMSE y que este CIMSE en realidad va a ir piano, no son sus palabras exactas, pero que va a ser un CIMSE tranquilo, que no va a estar midiendo grandes cosas, que no va a estar en el fondo dictaminando grandes políticas educativas, sin embargo que se hará igual. ¿Ya? Y aquí empezamos ya con un primer instante de conversación que tiene que ver si es que este CIMSE que se pretende realizar de verdad será adecuado hacerlo en la situación de contexto. Leo, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué sientes tú a partir de eso? Ya, mira, en primer lugar, hay muchas críticas respecto a la prueba CIMSE, desde cómo se configura este instrumento, pero principalmente hacia los fines que tiene el CIMSE, que básicamente, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos, no es más que, tiene dos funciones de fondo, por así decirlo. Uno, como dispositivo control para las comunidades educativas, para ver si están cumpliendo con cierta cantidad de contenidos y habilidades que son habilidades básicas. Y en segundo término, busca un poco estandarizar. ¿Y qué significa estandarizar? De que todos y todas los y las niñas y niños tienen que aprender lo mismo a lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual va en contra, ¿no es cierto?, de lo que plantean muchas otras pedagogías, que lo ideal siempre es que los estudiantes aprendan de acuerdo a sus contextos territoriales. Habiendo dicho esto, que es como más de fondo, ocurre que, en primer lugar, el anuncio del ministro no tiene fecha, se anunció para segundo, cuarto y sexto básico, y la verdad es que en el contexto en el que estamos, a mí me parece un anuncio bastante desacertado, porque estamos en un contexto donde niños y niñas, sobre todo de esa edad, están con mucha ansiedad, mucha incertidumbre, y si lo llevamos mucho más al terreno, estamos hablando de niños y niñas que en muchas ocasiones ahora están 24/7 en el contexto donde se les vulnera. Entonces, desde esa perspectiva más emocional, el CIMSE, para que la gente lo entienda bien, quienes no nos están escuchando, en el colegio siempre es un día como de mucha tensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque
hay un curso que está con horarios distintos, los niños se forman para entrar a la sala de clase de a uno, por lista, entonces es una situación bien tensa todo el rato. Entonces sumarle más tensión a las comunidades educativas a mí me parece desacertado. Además de eso, recordemos que el CIMSE sirve para catalogar a los colegios. El ejemplo más brutal fueron los semáforos de Lavín en su minuto, donde los colegios quedaban marcados por colores de acuerdo a sus resultados, y eso tiende a tensionar mucho desde el punto de vista emocional a las comunidades, porque genera estrés, porque la profesora de los cursos CIMSE tiene que pasar el contenido, los niños a veces se les saca de las clases de asignaturas como arte, donde pueden expresarse a través de sus emociones para hacer ensayos CIMSE, etc. Entonces es sumarle tensión. Pero además de eso, el ministro ha anunciado de que va a ser solo como un diagnóstico. Pero técnicamente no es un buen diagnóstico. Los profes constantemente, y por lo general todos los años, a principio de año, tomamos una prueba de diagnóstico, que nosotros tenemos resultados inmediatos, y desde ahí tomamos decisiones pedagógicas para poder decir, ok, desde aquí partimos, tomo mi decisión pedagógica, esto es lo que vamos a aprender. El CIMSE ni siquiera va a servir como diagnóstico, porque los resultados llegan meses después, por lo tanto no se puede tomar desde ahí buenas decisiones pedagógicas. Por eso, desde mi perspectiva, no es un buen anuncio desde el punto de vista emocional y técnico-pedagógico. Oye, mira, para imponer inmediatamente aquello, dice textual, Raúl Figueroa, ministro de Educación, dice textual, es una herramienta muy importante para conocer la realidad de los establecimientos. ¿Ya? Olvídate de esta mirada como evaluativa inicial, ¿no? Pensemos que esto está andando, el sistema está funcionando, incluso saquémoslo del contexto COVID, porque podría ser un poco tendencioso, ¿ya? Generemos el análisis en lo plano, en lo general, ya en lo habitual. Dice, es una herramienta muy importante para conocer la realidad de los establecimientos. ¿Qué te pasa con esa frase? A ver, el CIMSE mide varias cosas. En primer lugar, mide una parte más cognitiva para ver si los niños han desarrollado cierta habilidad y manejan ciertos contenidos. Y por otra parte están los otros indicadores de la calidad, donde ahí se mide clima de convivencia escolar, hábitos de vida saludable, participación ciudadana. Creo que son los tres, no recuerdo en este momento, pero se le llaman los otros indicadores. Desde un punto de vista, reitero, evaluativo, en un contexto normal, ¿qué información nos da? Hay una información que se les da a los apoderados, otra que son para los docentes y otra que son para los directivos. Ahora, la información que te da son básicamente resultados, son informes con muchos gráficos, muchos datos, mucha estadística. Se comparan las comunidades por niveles socioeconómicos, entonces tú te comparas con cierto rango de nivel socioeconómico y desde ahí se hacen estas comparaciones. Pero desde mi punto de vista, es una buena información quizás para el ministerio, no así para las comunidades, porque igual es una información sesgada y es una foto de un momento. Desde mi punto de vista, las comunidades educativas tienen que hacer evaluaciones de procesos constantes. Esa es una buena información. Los profes sabemos cómo hacerlo, los equipos directivos saben cómo hacerlo. Pero muchas veces por la burocracia, tanta burocracia a la cual responderle, no lo hacemos porque nos falta tiempo finalmente. Piensa tú que un equipo directivo tiene que cumplir al año 2100 normas al Estado. Y eso hace que se despreocupe de lo que pasa dentro de sus comunidades. Entonces, además reitero, sigo sosteniendo de que, más allá de que es una buena información ¿para qué? Para catalogar a los colegios, para segregar, para que los apoderados finalmente, a la hora de postular al sistema de admisión escolar, vean cómo está catalogado el colegio, y desde ahí se generan estigmas, y a veces muy malos estigmas, porque hay comunidades educativas, por ejemplo, que su foco no está en el CIMSE, su foco está en simplemente mantener a los niños dentro del colegio para que no se desescolaricen. Y para eso hacen otro tipo de actividades que el CIMSE no evalúa, que no valora, por ejemplo, el desarrollo artístico, por ejemplo, la danza, el deporte. Y desde esa perspectiva, esos proyectos educativos el CIMSE no los valora, sin embargo son muy valiosos, ¿ya? Entonces no sé qué tan valiosa es esa información. Para catalogar y segregar, sí, es valiosa. Pero desde un punto de vista pedagógico me parece que no es pertinente. Te dice también el ministro el día de hoy
todo esto en relación al tema del CIMSE, que habrá CIMSE este año, que tendrá un carácter diagnóstico sin consecuencias. Lo que a mí, a priori, solamente desclasificando la palabra, la frase, yo digo, entonces quiere decir que este año no tendrá consecuencias. Los anteriores sí tuvieron consecuencias. Entonces hay una situación ahí, esa frase es muy drástica, muy violenta, porque te está diciendo que esta medición, que debiese ser con objetivos positivos, tiene un elemento punitivo detrás. Por supuesto, ya mencioné algunos, como el ejemplo de Lavín. A los colegios les llega un informe que es el nivel de desempeño, que está en alto, medio, bajo, ¿ya? Una categorización. Y esa categorización se informa a los apoderados cuando postulan a algún colegio. Ahora hay que considerar otro aspecto. ¿Y por qué digo que genera estrés? Porque si un colegio no tiene matrícula, le llega menos dinero por subvención. Entonces está todo ese estrés de la competitividad. Y tú, ¿cómo captas al cliente o cómo captas la matrícula? El CIMSE pesa harto, porque es lo que ve el apoderado. La ministra Cubillo en algún momento dijo que lo primero que iba a aparecer en el SAE iba a ser el resultado del CIMSE. O sea, fíjate el estrés que genera eso y lo antipedagógico que resulta esta excesiva competitividad entre colegios. Y cuando el ministro también habla de consecuencias, una escuela que sistemáticamente no tiene buenos resultados en el CIMSE es una escuela que es intervenida con planes de apoyo, por lo tanto el docente tiene que cumplir programas externos de cómo enseñar, perdiendo totalmente su autonomía y la impronta que quiere dejar con sus estudiantes. Y ese es otro aspecto punitivo. Y ya el caso más extremo es cuando cierran un colegio. Hay colegios que están bajo el asedio y el peligro y la amenaza de que te cierren, con todo lo que eso implica. Profesores cesantes, estudiantes sin colegio. Muchas veces los apoderados llevan a los niños al colegio más cercano. Imagínate, y ya ha ocurrido, hay varias experiencias de colegios que han sido cerrados. Ojo, todas esas son las consecuencias. La segregación la mencionaste hace algún rato atrás como un elemento que podría tener como consecuencia este tipo de pruebas estandarizadas. Existe una alta segregación, además, independiente de la prueba, o si sacamos la prueba, digamos, CIMSE en medio, ya la educación como tal, al menos la educación pública, está en un alto nivel de segregación social, un alto nivel de segregación económico. Los colegios municipales, ¿cierto?, de todas las comunas importantes, al menos de este país, tienen muy malos resultados, tienen además situaciones, digamos, sociales muy complejas de poder abarcar y de poder resolver, que escapan muchas veces a la situación netamente pedagógica. Un dato no menor, por ejemplo, es que la mayoría, yo diría casi la totalidad, pero la mayoría de los estudiantes inmigrantes de este país están todos en el sistema público, con las dificultades que esto implica. O sea, piensa tú que en muchos casos estamos hablando de inmigrantes que no manejan el idioma, estamos hablando de inmigrantes que no tienen los apoyos suficientes, gente que está viviendo en pésimas condiciones económicas, materiales, ¿cierto? Ya a esas personas les están aplicando este tipo de pruebas estandarizadas que están midiendo lo mismo que mide o se puede medir en un colegio de barrio acomodado, a la par de estas otras situaciones, estas otras vivencias, ¿no? Entonces, para un poco amarrar definitivamente el tema del CIMSE, ¿no? ¿Existe alguna alternativa que no contempla el CIMSE como realidad o como tipo de prueba y que permita que el sistema educativo avance? A ver, yo creo que de igual forma a nivel de Estado se tiene que ver el estado de la situación en educación, ¿ya? Yo creo que hay dos formas. La primera es que el CIMSE actualmente es una prueba censal, es decir, se le toma a todos los niños en Chile, de los cursos que se va a tomar la prueba. Una propuesta es que la prueba CIMSE sea muestral. ¿Qué quiere decir esto? De que se le tome solamente a ciertos colegios y a ciertos cursos que representen la diversidad económica, social y cultural del país. Esa es una opción. Y eso tiene que ir acompañado de una mejora en el instrumento, en la prueba. El CIMSE, para que quede muy claro, en el CIMSE el estudiante lo que hace es marcar con su lápiz una alternativa correcta
Y en la prueba de lenguaje hay preguntas de desarrollo para evaluar escritura. Pero los niños y las niñas, y en general los seres humanos, tenemos muchas formas de expresar lo que sabemos. Teatro, mediante el deporte, mediante el dibujo, mediante hacer esquemas, cuadros comparativos, debate. Hay muchas formas de expresar lo que uno sabe, y por lo mismo el CIMSE tiene que brindar más oportunidades para que sea la forma de que el estudiante exprese lo que sabe sea más diverso, ¿ya? Creo que de esas dos formas se puede un poco arreglar el CIMSE. Y obviamente sacar todo lo punitivo. O sea, el uso de esa información debiese llegar muy rápido a la escuela para que pueda tomar decisiones. Y a nivel de Estado, esa información utilizarse, en primer lugar, para poder generar políticas contextualizadas. Y eso es lo otro, el instrumento también ojalá sea contextualizado a la realidad del estudiante. O medir habilidades transversales, pero sin ningún elemento punitivo o de dispositivo control. Ok. Oye, saltando a otro ámbito un poco de lo que está pasando en educación, me pasa que esto que estamos viviendo a partir del COVID ha generado un par de lecturas de lo que ocurre en los colegios. Primero, pareciera ser que descubrimos que los colegios eran realmente importantes, ¿ya? Porque en algún minuto como que era como la educación era el último invitado de piedra, digamos, el último en la fila, no es tan relevante, ¿ya? Y pareciera ser que desde marzo de este año, con este surgimiento de la pandemia, de la noche a la mañana, educación se transformó en un pilar importante a nivel del Estado, de la organización central, ¿cierto?, del gobierno, y descubrimos en el fondo que era un tema. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué resurge su importancia como ministerio, como parte del sistema? ¿Qué? A ver, en ese sentido yo diría que educación es tema desde el 2006. Ha sido tema muy potente en los debates presidenciales. La inversión del Estado en educación ha aumentado mucho desde el 2006 y sobre todo desde el 2011. Y ha sido un tema constante de debate cuando se habló de eliminar la LOCE, después aparece la LG, después apareció el no al lucro, educación gratuita de calidad. Hoy día estamos hablando de educación gratuita de calidad, pública, no sexista, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en este contexto COVID, efectivamente, educación ha tomado un nuevo impulso. Yo te diría, en primer lugar, y esto a nivel, digamos, por abajo y a nivel por arriba de la administración central, de la importancia que tiene, primero, en que la escuela es un espacio protector de niños y niñas. Y eso la gente lo está considerando. Los niños lo están considerando. Cuando hablo con estudiantes, por ejemplo, del colegio en el que trabajo, me dicen que echan de menos el colegio. ¿Y por qué? No te hablan de que es un espacio de seguridad, ¿no? Pero en lo que les provoca emocionalmente, tú te das cuenta que incluso hasta las rutinas que a veces criticamos los segurizan. Rutinas que ahora perdieron en el hogar. En segundo lugar, se le está dando, yo creo, un giro también y apoderados y estudiantes y todos en realidad nos estamos cuestionando mucho el para qué educamos. Si, es importante el contenido, por ejemplo. Quizás es más importante lo emocional, sobre todo en este contexto. Se está valorando también el rol docente, porque los apoderados están viendo en la casa y los estudiantes también el tremendo esfuerzo que estamos haciendo los docentes para poder hacer que los estudiantes tengan sus experiencias de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido tema hace años, pero hoy día se le está dando un valor distinto a la educación, un valor quizás como más desde lo emocional, desde querer la escuela, querer a los profesores. Eso se había perdido un poquito, mediáticamente vimos muchas agresiones a docentes, y creo, desde una percepción nomás, pero no deja de ser, se está revalorizando la labor de la escuela en su totalidad. Oye, entiendo, para que la gente sepa también, tenés el magíster y todo, eres bullanguero,
pero, pero además de esas cosas, o actualmente oficias como jefe de unidad técnica pedagógica en un colegio. ¿Ya? Y uno de los temas que al principio explotó fuerte cuando salta este tema de educación en el contexto COVID, el primer tema que surge es el tema de los materiales, el tema de las clases. Esencialmente, me atrevería a decir que lo primero fue el tema de la guía. ¿Ya? Claro. Estamos pensando en que nos está escuchando gente que en el fondo tiene hijos, que en el fondo ha visto esta situación. Entonces el primer tema fue la guía, ¿ya? Lo extenso de la guía, eran muchos reclamos, ¿cierto? Del cómo hacerla en familia, lo que complicaba o no complicaba, el hecho que el papá, la mamá o quien estuviera a cargo del muchacho, la muchacha no manejaba determinados contenidos. Entonces como que ahí hubo una situación bien compleja. Entonces te pregunto, en tu rol de jefe de unidad técnica pedagógica, que es el cargo que está totalmente vinculado a los temas pedagógicos en tu colegio, primero, ¿qué te pasó con eso? ¿Qué es lo que entiendes tú, digamos, que fue un error o una suerte de error, digamos, esa primera etapa? Y cómo hay que enfrentar lo que viene, porque al parecer esto viene como para largo. En una primera instancia, decir que, a ver, los colegios el 15 de marzo se suspenden las clases, aunque es mejor no hablar de suspensión, yo hablaría de clases remotas, porque estamos haciendo clases, las clases no están suspendidas. Los niños están de una u otra forma teniendo experiencia de aprendizaje. Eso fue el 15 de marzo. Claro, inicialmente yo te diría que quizás en muchas comunidades, y nos pasó en la nuestra también, la primera reflexión de los docentes fue ya, guía, porque venimos alienados por un sistema que te lleva a pasar y pasar contenido, materia. Y muchas veces nos vemos en esa vorágine sin reflexionar, porque también hay entes externos presionándote. Hablábamos recién del CIMSE, ¿no es cierto? La PSU, que se basan en mucho contenido y habilidades de pensamiento más básica. Entonces, quizás inicialmente nos vimos con esta presión de que ya hay que mandar guías porque de eso se trata la educación final. Sin embargo, bueno, y aquí depende también de lo que haga cada comunidad y cómo lo haga, pero también hubo muchas comunidades que escucharon a sus estudiantes, a sus apoderados y dijeron, oye, y también desde la reflexión de los mismos docentes y de los directivos de los colegios, oye, ojo, no estamos en un contexto normal para estar mandando tanta guía, ¿ya? Entonces ahí hemos tenido que ir reinventándonos. A todo esto llega una bomba desde el Ministerio, orientaciones para el COVID-19, que parte hablando justamente de lo curricular, del contenido y de la habilidad. Parte hablando de eso. Te ofrecen una cantidad de plataformas para poder subir material, para hacer videollamadas con los estudiantes, etc. Y al final aparece como esta parte buena y también pregúntele a sus estudiantes cómo está, la parte emocional. El rol del docente es mantener el contacto pedagógico con los niños, etc. Y de todo eso habla ese documento. Sin embargo, las comunidades, yo creo que de a poquito hemos ido leyendo el contexto, leyendo desde la escucha activa con las personas, y yo creo que es importante que, en primer lugar, una reflexión es, oye, paremos la vorágine con tanta guía, mucha guía, los papás teniendo que hacer guías de inecuaciones, ¿ya? Democracia griega, para no ser injusto con los compañeros de matemáticas, ¿ya? En fin. Y ahí uno se pregunta, como se dice, chanta la moto y dice, a ver, ¿pero para qué? ¿De qué le sirve estudiar inecuaciones o democracia griega a un niño de séptimo en este contexto? Entonces, en esa línea, bueno, en el caso particular de nuestra comunidad, primero nos enfocamos en lo emocional, de que el primer contacto sea desde lo emocional, porque, como dije al principio, niños y niñas en este momento, en muchos hogares, no en todos obviamente, están en una situación de vulnerabilidad, porque muchas veces conviven con quienes los maltratan, muchas veces están en las reuniones por Zoom y se escucha al tío, a la tía, el papá, la mamá, porque viven en condiciones de hacinamiento, o simplemente no se conectan porque cuidan a sus hermanos menores. Entonces,
paremos un poco con el contenido, la materia, y veamos más esa parte afectiva, que desde mi punto de vista es lo esencial en este momento. Y lo que tiene que ver con habilidad cognitiva y contenido, las materias, como se les conoce tradicionalmente, pasa a ser secundario. ¿Se tiene que hacer? Sí, porque igual hay que ir haciendo el ejercicio intelectual, pero no es lo relevante. Ahora, lo bonito de esto es que nos ha llevado a cuestionarnos, por ejemplo, de por qué tanta asignatura, por qué no mezclarlas, por qué no hacer una guía en conjunto, una guía corta que tenga 2-3 semanas de plazo y que mezcle contenido de historia, lenguaje y matemática. Se puede hacer, y creo que se debe hacer. Creo que esto nos va a llevar a repensar cómo abordamos el currículum. Para ser justo, esto se viene repensando hace mucho tiempo, pero ahora lo veo ya como la necesidad real. Esa es la coyuntura, ¿no? La coyuntura te lleva un poco a tomar la decisión. Exacto, descomprimir, y se puede descomprimir, creo que se debe descomprimir, y creo que es lo pedagógicamente pertinente. Ahora, un detalle, tenemos la situación que planteas de un poco relajar ciertas como costumbres, cultura escolar, salir más allá de las fronteras de la asignatura, mezclarse, conectarse, valioso en ese sentido el ejercicio, pero de alguna manera y valorar profundamente lo emocional, ¿cierto? Ponerlo por delante en el fondo. Pero esto está de alguna manera totalmente contrapuesto con dos situaciones que ya se indicaron por parte del Ministerio, que una, la del CIMSE que comentamos hace un ratito, y la otra es la PSU, que por más que te digan que no va a contemplar contenidos de cuarto medio, en el fondo tienes la necesidad de, en el fondo, estar formando a estos muchachos con esa presión finalmente, ¿no? Entonces, son dos como caminos que están totalmente en oposición y que cuesta un poquito aunar, ¿no? ¿Cuál sería ahí la fórmula? Claro, como bien dices tú, mira, hay decretos, por ejemplo, que validan que uno haga flexibilidad curricular, que uno decida no pasar una unidad, en fin, de que yo, no sé, si estoy en matemática en octavo, tengo que ver potencias, pero resulta que los chiquillos no saben multiplicar, tengo que retroceder a cuarto básico, lo puedo hacer. Pero como bien dices tú, chocamos constantemente con esta muralla de la estandarización. Por eso estas pruebas como el CIMSE y la PSU son nocivas para los procesos educativos, porque finalmente vulneran los ritmos de aprendizaje. Todos aprendemos a ritmos distintos, y dependiendo de qué estemos aprendiendo, lo vamos a aprender a ritmos distintos. Hay personas que por motivación intrínseca aprenden muy rápido a tocar un instrumento. Hay otras personas que quizás todos tenemos la capacidad de poder tocar cualquier instrumento, pero hay personas, habemos, me incluyo, que tenemos que practicarlo mucho más y dedicarle mucho más tiempo. Entonces es una muralla con la que chocamos. Ahora, ¿cómo se puede equilibrar esto? Es difícil, es difícil. Hay comunidades que lo han logrado, pero bueno, son proyectos educativos que llevan años haciendo reformulaciones, muchas veces igual se dedican mucho al ensayo CIMSE, porque lo practican mucho. Son colegios que tienen profesores durante muchos años trabajando como equipo, con buenos climas de convivencia. Hay que reunir muchas condiciones para eso, pero yo no sé si eso tiene que hacerse por el CIMSE. Eso tiene que hacerse para que los niños y niñas vayan felices a la escuela de aprender, no por el CIMSE. Ahora, bueno, estamos en Radio El Muro No Olvidar, ¿cierto? Con Leonardo Aguiló, profesor de Historia, magíster en currículum, además bullanguero, lo dijo por ahí, jefe de unidad técnico-pedagógica del colegio suyo, ¿dónde trabaja, hombre? Colegio IDOP, Comuna de la Cisterna. Pase inmediatamente el avisaje ahí. Sí, pues, entonces estamos con él, esperamos que les llame la atención un poco, estén entretenidos con esta conversación sobre educación. Hemos pasado por varios temas interesantes, PSU, CIMSE, algunas situaciones de segregación que se viven en el ambiente escolar. Supongamos, Leonardo, que yo te doy la posibilidad, lo he preguntado otras veces, pero hay gente que me responde distintas cosas,
te doy la posibilidad de escribir 2 artículos de la nueva Constitución. ¿Ya? 2 artículos de la nueva Constitución. Paso el libro en blanco, así, esto pasó, por ahí por el año 80 le dijeron, escriban la Constitución como usted quiera, ya, pero supongamos, ya, y te paso la Constitución. Te eligieron a ti, muchas personas te dijeron, hace 2 artículos. Entonces, tú, ¿cuáles serían esos 2 artículos? ¿Qué preguntas? Oye, me cuesta ponerme en el contexto, porque por mis convicciones democráticas no lo haría yo, sino que los deliberaría con la asamblea que me eligió. Ahora, poniendo en el escenario que tú me planteas, en primer lugar, el Estado plurinacional. Creo que es fundamental, no solo esta palabra de que Chile es un Estado plurinacional, sino que además que el Estado desde acciones concretas reconozca, y no solo reconozca, legitime a los pueblos originarios, que no son solo los mapuches, hay varios más, Aymara, Rapa Nui, Kanien'kehá:ka, etc. Porque además creo que son cosmovisiones de futuro las que ellos tienen, ¿ya? La relación con la naturaleza, tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos originarios, las relaciones sociales, etc. Eso como primer punto, un Estado plurinacional, pero que se traduzca en acciones concretas. El segundo artículo que yo redactaría en la Constitución es que Chile es una democracia directa. Y la soberanía se ejerce en instancias vinculantes. No mediante el voto ni el plebiscito, mediante instancias vinculantes y resolutivas de la comunidad. Reviviría el cabildo, básicamente hablando. O sea, volveríamos a esa etapa primigenia. Eso nos lleva al federalismo, por lo tanto. Claro. Ahora, eso es una ruptura total y absoluta con la política liberal de este país. Por supuesto, y con cómo se concibe la democracia. Porque hoy en día se considera la democracia un voto, una persona, un voto secreto. Es brutal eso, el voto secreto, porque en el fondo surge a partir del miedo justamente a la deliberación. Es como un temor, ¿ya? De hecho, en sexto básico a los niños se les enseña democracia, claro, vinculando la educación. Y muchas veces los profes de historia simulamos la elección, como que eso fuera democracia, cuando en realidad esa es una forma de concebir la democracia. Hay varias más. Pero además, como bien dices tú, la democracia entendía como el voto en secreto, y cuando alguien te llega a preguntar, que te metía en todos lados, oye, ¿por quién votaste? La respuesta inmediata es: eso no se pregunta. El voto es secreto. Claro. Eso no se dice. Claro, tiene que ver con el proceso de despolitización que ha vivido Chile. Y la educación también. Detrás de todos estos instrumentos, CIMSE, PSU, hay una aparente despolitización. Es como, no, esto es muy técnico, esto es técnico pedagógico. Ojo, concebir la educación como algo técnico es muy ideologizado, porque son ideologías que vienen del mundo del management, de la accountability, de rendir cuentas, como si la educación fuera eso. Y eso es súper ideológico. Como el no tener ideologías es ser profundamente ideológico. Totalmente, o sea, cuando alguien dice, no, yo en realidad soy apolítico, o no, mira, yo creo que este debate tenemos que despolitizarlo, eso es muy ideológico, es muy político, y no está mal que sea ideologizado y político, pero transparentenlo. Es como cuando, no sé, retomando el tema un poco de educación, como, no sé, cuando se discutía el tema de los tramos en la evaluación docente, por ejemplo, no, esto es una discusión técnica, ojo, los tramos implican que cada docente se raja con sus propias uñas, y hay una concepción filosófica de la labor docente detrás, de que uno trabaja individualmente. Entonces sí, es muy político. Y así muchos temas. Chuta. Otra cosa que me gustaría como, al menos que la planteara, es que, bueno, hay un currículum más o menos establecido en la básica, en la media. Tú por tu pega lo manejas, lo has visto, lo has visualizado.
ya hay una cantidad importante de asignaturas, de las cuales algunas pareciera ser que tuviesen mayor importancia, o al menos estuviesen catalogadas como sobre un pináculo de lo que es lo realmente importante o necesario para los estudiantes. Y pareciera ser que hay otras que no gozan con esa suerte. ¿Por qué te lo digo? Voy a poner un ejemplo muy básico. No sé, pues te sacaste un rojo en matemática, chuta, no, ya, es que es difícil. Y de repente te sacaste un rojo en arte, o te sacaste un rojo en música, y pero ¿cómo te vas a sacar un rojo de ahí? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es posible que te saque un rojo ahí? Es como la imposibilidad, o sea, entonces pareciera ser que como que tienen pesos específicos distintos. Entonces la pregunta es, ¿esa concepción de la educación en esos términos le ha traído perjuicio, digamos, al conjunto, al sistema educativo? Por supuesto. Otro cliché en arte es cómo te sacáis un rojo si es puro responsabilidad y llevar los materiales. Son prejuicios con cierta asignatura. Claro, por supuesto que es perjudicial, porque desde un punto de vista inclusivo, en el fondo le estamos diciendo a los niños hay ciertas formas de expresión que son más válidas que otras. La artística no es tan válida como tu pensamiento lógico-matemático o tu capacidad de comprender un texto. Tu habilidad de pensar históricamente tu contexto comunitario o entenderte a ti mismo desde el pensamiento histórico parece que no es tan válido como estudiar, no sé, la Edad Media en Europa. O sea, fíjate que dentro de las mismas asignaturas también ocurre este fenómeno que planteas tú, ¿ya? Y por supuesto que ha sido nocivo. Primero porque hay una concepción detrás, o sea, ¿para qué estamos educando? Y básicamente estamos educando para el mundo laboral, entendiendo que el mundo laboral muchas veces hay que ser sumiso, poco crítico, es un mundo laboral que valora lo que es funcional a lo que somos como país, como un país exportador de materias primas. Las carreras técnicas, por ejemplo, se enfocan en te voy a enseñar a instalar el router para que la gente tenga internet en su casa, pero no te voy a enseñar a crear un router. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, por supuesto que ha sido nociva esta valorización de ciertas asignaturas y otras no. Pensemos que CIMSE, por ejemplo, y PSU se enfocan en matemática, lenguaje, las ciencias naturales, historia, ciencias sociales. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué pasa con tecnología? Tecnología es vital, porque en el fondo los chiquillos ahí, por ejemplo, pueden crear aparatos tecnológicos para solucionar algo en su propio hogar. El arte es fundamental para la expresión emocional, para interpretar el mundo desde las emociones. Y eso no se valora. No se valora. Tampoco digo que haya que hacer un CIMSE de eso, no. Porque sería como estandarizar algo que... ¿ah? Ojo ahí con eso. Pero sí es un fenómeno pedagógicamente nocivo porque encuadramos a niños y niñas a expresarse de ciertas formas y no de manera integral. Sí. Te llevo un poquito quizás sobre lo mismo, pero hay una importante situación de migración, ¿ya? Importante situación de migración. Dicen las cifras más o menos, las últimas que me ha tocado leer, que sobre el 4% de la población ya es migrante, ¿ya? Que es una cifra baja en relación a otros países sudamericanos incluso, pero hay una percepción, y te la pregunto porque suele mucho que lo comentan harto, de que nos estaríamos llenando de gente de otros países, ¿ya? Y ahí está la expresión brutal de la xenofobia chilena, ¿no? ¿Cómo se hace la pedagogía contemplando estos nuevos grupos sociales, étnicos incluso en algunos casos? ¿Cómo se logran incorporar al sistema educativo que ya tiene un montón de falencias? Yo creo que ahí es fundamental el rol de los equipos de convivencia escolar, entendiendo que la convivencia la hace toda la comunidad, ¿ya? Una cosa es la convivencia y otro la convivencia escolar y otro el clima. El clima es la percepción, la convivencia es el conjunto de interacciones.
yo creo que ahí cumplen un rol clave. ¿Por qué? Porque desde la convivencia, entendiendo que la convivencia es un aprendizaje más, la sana convivencia, aprendemos elementos como el valorizar otras culturas. Hay asignaturas que lo pueden asumir, pero yo creo que tiene que ser más transversal. O sea, desde la convivencia se tiene que permear a las asignaturas, mediante un plan de convivencia que apunte a valorizar a valorizar la diversidad cultural, ¿ya? La diversidad étnica, la diversidad de nacionalidades, etc. Ahora, ahí de nuevo chocamos con otra muralla, lamentablemente, porque hoy día toda la normativa de convivencia escolar se enfoca hacia lo punitivo, hacia el manual de convivencia, hacia el penalizar las faltas. Pero, a ver, para ser justo, la Política Nacional de Convivencia Escolar habla de que la convivencia es un aprendizaje más, tan importante como matemática y lenguaje. Y desde la declaración me parece algo positivo. Pero desde la fiscalización, se fiscaliza que los colegios cumplan sus manuales de convivencia, que son básicamente punitivos. Y ahí podemos profundizar quizás en otro programa porque da para largo el tema. Entonces, creo que ahí hay un rol clave de cómo la convivencia y el poder convivir con personas diferentes es un aprendizaje en sí mismo. Y eso hay que revalorizarlo. Y creo que esa es la manera de abordar el fenómeno de la inmigración que tú planteas, que como bien dice, es cada vez más fuerte. Si bien entiendo también que estamos bajo el promedio de otros lugares en el mundo, uno lo ve en el aula, lo vivencia, ¿ya? Y no solo con personas de otros países, hoy día está todo el tema también de la diversidad sexual, ¿ya? A veces me toca conversar con profes que es como, por ejemplo, con un estudiante trans, chuta, ¿cómo le digo? ¿Su nombre que aparece en el libro o el nombre social? Y se complican entero. Y así con muchos otros aspectos. Pareciera ser que esos temas, tanto inmigración como diversidad sexual, son temas que los muchachos tienen más resueltos que los adultos. Tengo mis dudas al respecto, la verdad. He estado leyendo algunos estudios y que, bueno, es que ahora recién también se está estudiando el fenómeno. Pero, por ejemplo, desde los docentes muchas veces tendemos a seguir con prácticas sexistas, como por ejemplo, cuando los formamos a la entrada de la sala, a este lado se forma el hombre y aquí las mujeres. Prácticas muy simples como esa. Pero en los niños, hay estudios que indican que la violencia de género física ha disminuido, no así la psicológica, ¿ya? No así el repetir patrones culturales sexistas. Eso se sigue plasmando harto, ¿ya? Porque son aprendizajes que vienen muchas veces desde el hogar, desde la publicidad, desde la televisión y desde todo lo que consumimos, me incluyo, desde todo lo que consumimos audiovisualmente. Entonces es complejo romper con eso. Y ahí reitero y vuelvo a revalorizar que en estas temáticas que planteas tú es clave que la convivencia sea un aprendizaje más, ¿ya? Bueno. Oye, un break con otro tema. Siempre se pregunta también acá, supongamos que el COVID-19 te tiene acorralado. Imagínate que el COVID es algo que te tiene acorralado en una esquina de tu casa, y tienes la oportunidad, antes de infectarte y pasar a ser un zombie, tienes la opción de... Antes de ser un recuperado. Antes de ser un recuperado, sí, claro, que notable. Este ministerio tiene para todo, ¿no? Oye, antes de ser un recuperado, tienes la posibilidad de escuchar una última canción. Una última canción, ¿ya? Vale cualquiera, digamos, no tienes que limitarte. ¿Cuál sería esa última canción, considerando que el COVID está ahí encima ya? Ya te está haciendo con el codito así. La última canción que escucharía, yo creo que sería una canción de Silvio Rodríguez que se llama Mariposas. Y la argumentación, porque después la gente ve esta cuestión, yo me imagino que pasa, capaz que no ocurre, pero la gente dice la persona de la canción y va y la busca en el YouTube. Ese es como mi sueño, que pase eso. Capaz que no pasa, capaz que no ocurre, pero yo me lo imagino.
¿Por qué? Mira, lo que pasa es que, bueno, esa canción tiene una connotación personal por la madre de mi hijo que falleció, ¿ya? Porque ella tenía tatuada una mariposa, pero además habla de una leyenda azteca de que cuando los guerreros aztecas morían en combate, se transformaban en mariposas. Entonces tiene también toda una connotación histórica la canción. Por eso sería la última canción que escucharía antes de ser un recuperado del COVID. Bueno. Ya, yo en este momento, la persona que está viendo esto pone una pestaña al lado y busca la canción. ¿Ya? A ti te lo digo, que estás viendo esto. Haces ejercicio. Este es un ping-pong básico, se hace de la época de Raquel Correa para adelante. Ya. Es una mala referencia, lo sé, pero... Algo nuevo. Algo nunca antes visto, ¿ya? Del Festival de la UNA que se hace esto. Te doy un concepto, una persona, no, más bien un nombre de una persona y tú me das un concepto que te surja. ¿Ya? No, sí, tranquilo. Sí, todo que sea posible de decir y... ¿Ya? ¿Sin censura? Sin censura. Pues ya, okay. Acá no hay censura. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? El ministro Mañalich. Obstinado. ¿Y por qué consideráis que es obstinado? Porque le da con sus formas de contabilizar y sobre todo esa obstinación con querer pintarnos de que el sistema de salud chileno es el mejor de la galaxia. ¿Hasta cuándo? Si no es. Ya, ¿tú pensás que las cifras están medio arregladitas o no? Como gran parte de la población. Mira, no sé si hay una mala intención. No tengo pruebas de eso, pero no tengo duda. No, pero sí, he conversado con profesionales de la salud y me han dicho que sí, porque hay quizás cuánto contagiado que no está testeado, otros tantos que no sabemos, porque ya nos dicen, ya hasta ayer hubo tantos contagiados, pero no sabemos cuántos días llevan contagiados, y quizás cuántos más han contagiado, entonces... Claro, exponencial la cosa. No sé si hay una mala intención, pero hay un problema ahí del sistema. Yo creo que nos deberían ir dando los datos semanales o mensuales, pero también entiendo esta necesidad de saber diariamente la cantidad, por una cuestión más mediática. Más mediático, ¿no? Es muy mediático el asunto, ya falta que parezcan auspiciadores en el momento que está dando las cifras. Pero sí, nada, pues este mensaje de la nueva normalidad y de que vayan a tomarse un café, que vamos a retomar las clases, aparte de que fue un muy mal mensaje desde el punto de vista sanitario, creo yo, también en los colegios generó mucha ansiedad y la ansiedad te lleva... O sea, perdón, generó mucha incertidumbre y esa incertidumbre te lleva a la ansiedad y a puras emociones malas y chuta, vamos a volver, pero está el COVID, entonces no, mal, todo mal. Ok. Leo Rodríguez. Ídolo. Más grande que cualquiera. Gran jugador de los 90 en la U. Creo que, sí, no dudo en decir que el mejor 10 que he visto pasar por el fútbol chileno, y después del Leo Rodríguez, el Pipo Gorosito. Ah, ya. Sí. Ya, podemos continuar la entrevista después de eso. Te hizo un guiño. Sí, un guiño. Oye, otro personaje importante, la Evelyn Matei, que se despachó una frase increíble con relación a los profesores. Oh, Evelyn Matei, un concepto. Bueno, He-Man, es igual a He-Man. Sí, pero yo creo que ya está en esta etapa que es como He-Man y que va pasando para Skeletor, ¿o no? Como que está en una transición. Claro, una cuestión media oscura, hay oscuridad. Claro, sí. Oye, ¿qué otro personaje tenemos simpático? El subsecretario de redes asistenciales, que aparece con el señor Mañalich, su escudero. Fome, es muy fome. Fuera un poquito más carismático, no sé, pero es fome. Ese es mi concepto para él. El ministro de Educación. Sátrapa. Un sátrapa, o sea, claro, totalmente alineado con esto de explotar al docente, a los niños, a las comunidades. Un sátrapa. Joaquín Lavín. Lobo con piel de oveja.
Es un lobo con piel de oveja. Oiga, qué increíble eso que usted prende la tele donde sea, hasta en el Discovery Home and Health aparece arreglando casa. Sí. ¿Ah? Impresionante. Oye, pero si hay un Twitter que la cuenta se llama ¿Está Lavín en la tele? Y suben acá y ponen sí. Y una foto de Lavín y en distintos canales, una cuestión increíble. O sea, falta que aparezca en el CDF nomás. Pero tiene una explicación para ti eso, ¿no? Hay una razón, porque no puede, o sea, tanta coincidencia no puede haber en el mundo, yo me imagino. O sea, bueno, es el candidato que están levantando desde la derecha. Yo creo que Lavín va a ser candidato a la presidencia y están tratando de humanizarlo, ¿ya? Están tratando de darle un rostro humano. Yo creo que sus políticas comunales que hemos aplaudido, como por ejemplo cuando denunció me parece que hubo un maltrato animal y él puso la denuncia como municipalidad, las viviendas sociales las Condes. A mí me parece que él está tratando de vender una imagen como de humanizarse, pero a mí se me olvidan muchas cosas. Recién recordé los semáforos de Lavín, porque yo creo que ahí está el alma de lo que es Lavín, o sea, un tipo que ideológicamente está a favor de la segregación, de la competitividad. Yo la verdad que no le compro este nuevo rostro humano que está tratando de vendernos. Recordemos que era de los jóvenes que estaban en Chacarita, ahí en el discurso del tirano Pinochet. Entonces la verdad que por eso digo un lobo con piel de oveja. Yo creo que su principal obstáculo mediático en estos tiempos va a ser su familia, principalmente. Bueno, Lavín Jr., todos sabemos que es más flojo que la mandíbula de arriba y, bueno, yo creo que eso le va a jugar un poco en contra, pero tampoco veo candidato... Y su nuera una psicótica, oye, su nuera una psicótica, así que... ¿Verdad? ¿Verdad que es la nuera? Sí, pues, claro, padre, entonces... Todos los días un baile distinto. Y claro, imagínate que dando las cifras del COVID, yo me la imagino haciendo el corazón así, los mueve, una cosa... Mal. Oye, el último personaje, no menor, que se me ocurre lanzarte, no es que lo haya tenido pensado, pero Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, tirano, un tirano. Creo que ha sido, sobre todo este último tiempo, pero no olvidar su primer gobierno también, mucha represión a los movimientos sociales. Recordemos que en su primer gobierno fue el movimiento en Aysén, en Magallanes, el movimiento estudiantil, un enfoque totalmente represivo, y para qué decir el 18 de octubre. Es un tirano. De hecho, ya hoy día se habla del régimen, ya no hablamos de gobierno. Creo que ha llevado al país a un punto de tensión totalmente evitable, o sea, bueno, en fin, un tirano. Ya, para que no digan que siempre da para otro programa eso. Sin duda, para que no digan que siempre tiro los mismos en la piscina. Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, Michelle Bachelet, un concepto. No vale, me enteré por la prensa. No vale, me enteré por la prensa. Hoy me pillaste. Doble cara. Es básicamente lo mismo que con Lavín. La verdad que, mira, a mí ella como persona me cae bien, la encuentro muy carismática, muy maternal. Ella es una persona que escucha mucho a las personas, y me consta porque conozco gente que trabajó con ella. Sin embargo, políticamente hablando, yo soy muy crítico de su gestión en ambos gobiernos. También, o sea, no se olvida, por ejemplo, Matías Catrileo en su primer gobierno, ¿ya? La represión a los estudiantes del 2006. Yo estaba en la universidad, andábamos en la calle ahí dando jugo y fuimos duramente reprimidos también en esa época, que no se olvide. En su segundo gobierno lo mismo, o sea, los profes fuimos reprimidos en 2015 en el paro docente largo que hubo. Surgieron políticas de su gobierno como la misma carrera docente que nos tiene a todos estresados. Entonces me pasa eso con ella también. Pero sí, por ejemplo,
me carga, me molesta mucho esa crítica que se le hace a Bachelet por su aspecto físico o por el hecho de ser mujer. Esa cuestión a mí me patea, me patea. Podemos ser críticos de su gestión, pero no así como de ella como persona. Ok. Cierro con esto este pimponeo que tantas críticas me trae todas las veces que hacemos este programa. Yo lo voy a defender hasta el final como método de Oye, para ir cerrando un poquito, pero tú trabajaste harto rato en lugares más bien rurales. ¿Ya? Y ahí hay una pedagogía que quizás un tanto distinta a la que nosotros conocemos en Santiago. Hay que recordar que acá en la Radio El Muro tiene que ver, está muy vinculada a Pudahuel. Pudahuel tiene su sector rural, ya, para el lado, digamos, ahí se me olvidó, cerca del aeropuerto, ¿cierto? Por ahí tenemos sectores que todavía son rurales o semi-rurales, y me gustaría saber un poquito, noviciado, me acuerdo. Me gustaría saber un poquito cuál es esa experiencia, qué cosas destacáis en ese ámbito y qué cosas, digamos, quizás son un tanto negativas también. Mira, viví 5 años en la comuna de San Felipe, por lo tanto conocí la realidad de la quinta región interior. La quinta región siempre se asocia como al litoral central, vacaciones, ¿no es cierto? Valpo. Pero la realidad de la quinta región interior es culturalmente riquísimo. Ahí me tocó ver, por ejemplo, el fenómeno del centralismo mucho más patente, porque son colegios, por ejemplo, donde se demoran más en llegar los textos escolares. Solo por darte un ejemplo. Las ventajas que tienen es que también te fiscalizan menos. La superintendencia no llega tanto para allá y eso da ciertas libertades. Otra ventaja de la educación rural y que es muy lindo es que tú puedes hacer mayor flexibilización, es más fácil salir a terreno con los estudiantes porque no se te van a perder, sí, se te pueden accidentar como en cualquier lugar, pero no se te van a perder. Entonces desde ese punto de vista también se puede conectar mucho más con el territorio a niños y niñas. Las desventajas obviamente tienen que ver primero con la falta de materiales muchas veces que llegan tarde. A veces las condiciones de las salas de clase, la quinta región cordillera en invierno es muy fría, muy fría. Allá siempre hay 2-3 grados menos que en Santiago. Entonces hacer clase en ese contexto es un poquito más complejo. Muchas veces por temas burocráticos, niños y niñas, no sé, había un vidrio roto y costaba repararlo porque queda lejos de la ciudad. Cuestiones muy básicas. Entonces tenías que hacer clase ahí, muerto de frío, y así. Pero sí, es un mundo de mucho sacrificio, pero también con muchas ventajas. Bueno, ser docente en realidad en Chile es como bastante sacrificado, pero en esos contextos mucho más. Y creo que hay que avanzar en dignificar ese tipo de escuelas, desde lo material hasta el tema de los salarios de los docentes y también desde el punto de vista pedagógico. O sea, desestandarizar, volviendo al tema inicial, ayudaría mucho a que desde la escuela las comunidades rurales mantengan sus identidades, por ejemplo. Que no es lo mismo en, qué sé yo, la comuna de Santa María estudiar la democracia griega, volviendo al ejemplo de Grecia hace 2000 y tantos años atrás, que estudiar la historia de tu propia localidad y que eso sea valorado para generar, como te digo, identidad. Que se hace, pero falta como esa libertad, ese descomprimir a la comunidad. Bueno, oye, vamos a ir cerrando ya, pues llevamos harto rato, no me he fijado en la hora, pero llevamos un buen rato. Harto rato. 10 minutos. Llevamos un buen rato y te voy a dejar el micrófono abierto con el objetivo que tienes unos minutitos, un par de minutitos para decir lo que se te antoje decir. Esto también, la gente que me edita a mí, yo insisto en esto, el micrófono abierto por lo que significa eso en tiempo de la modernidad. Lo que usted quiera decir es su momento desde ahora ya. Ya, bueno, en primer lugar, agradecer a la radio el espacio, la invitación, agradecerte a ti, Manuel, por la entrevista muy buena. La verdad que
muy buenas preguntas y felicitarte por eso también. En segundo lugar, decir que, bueno, más que nada hacer un llamado a los apoderados, a quienes tienen hijos, hijas, que un llamado a la calma, básicamente, de que en realidad que los chiquillos aprendan matemáticas, lenguaje, no es lo relevante ahora, no es lo importante, eso se puede ver después. Lo importante es que ahora se cuiden, ¿ya? Que cuiden su salud en la medida de lo que se pueda, porque también entiendo que tienen que salir a trabajar, porque este sistema laboral es así, brutal, nos precariza a todos. Y bueno, finalmente mandarle un saludo a mis amigos, a los bullangueros que siempre me ven. Un saludo también a mi gran amigo Diego Andrés, que es con el que siempre vamos a Plaza La Dignidad los viernes a manifestarnos. Y también decir que, bueno, ojalá esta pandemia nos humanice. Eso es lo más importante, de que valoremos otras cosas de la vida, que ir a comprar a Zara no es lo relevante, sino que ir a comprar lo básico, dejar de ser tan consumista, y que ojalá también esto nos lleve a que después, cuando venga el estallido social 2.0, porque va a venir, y eso es una realidad, estemos mucho más unidos, unidas, y podamos cambiar muchas cosas de este país. Así que eso, como palabras de micrófono abierto. Oye, gracias por valorar mis preguntas de la década de los 80, sobre todo el pimponeo y esas cosas de Raquel Correa. Gracias, sí, Leonardo, Leo, un abrazo a la distancia, por ahí nos estamos comunicando, y nada, pues, fue un intento para que la gente que nos ve, que nos escucha, pueda entender un poco desde otra perspectiva la situación educativa del país. Le agradecemos a Leonardo Aguiló, y que nos sigan en la Radio del Muro. Hay hartas plataformas, digamos, que estamos tratando de levantar, hartas también temas que queremos que ustedes conozcan, desde deportivo, asociado a lo social siempre, feminismo, contingencia, así que está bien interesante, revísenlo, véanlo por ahí, hay algunas editoriales, así que un saludo para todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias Leo, y sería todo. Chao, Ori. Un abrazo a todos y a todas, chao, chao.